De nueva cuenta estamos haciendo una reflexión común que sirva a los mexicanos, que sirva a cada uno de nosotros para lograr mejorar la vida de todos los mexicanos, para lograr elevar el nivel social, cultural, económico, que en ámbitos jurídicos lo marca el artículo 3 constitucional, que vivimos en un Estado democrático, entendiendo la democracia, no solo como un régimen jurídico, porque sí lo es, sus 1800, su constitución y sus más de 1800 leyes reglamentarias, y asimismo, también, pues obviamente, es un sistema político, porque también lo es, un sistema de pactos y acuerdos de todas las estructuras sociales, económicas y de facto, como el ejército, los sindicatos, los grupos sociales, de los cuales formamos parte nosotros como agrupación política nacional, como agrupación política local, como asociación civil y como claustros que tenemos organizadas las cosas. Finalmente, le quiero compartir a cada uno de ustedes que, pues seguramente, dentro del contexto que hemos ido caminando y avanzando, vamos a lograr estructurar nuestra nación, porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Definitivamente podemos darle nuestro punto de vista a un presidente, a un secretario de Estado, de Educación, de lo que sea. Y bueno, finalmente no tenemos la posibilidad real de encauzar las cosas como quisiéramos, porque definitivamente los intereses de los grupos son superiores al espíritu de la Constitución, al espíritu de los del documento de principios y valores que es la Biblia, y a los principios y valores históricos que tienen los pueblos originarios de nuestro país. Ante todo, pues obviamente la meta es lograr y alcanzar la felicidad social. Para ese proyecto, pues pareciera utópico, sin embargo, entregar nuestra vida por una causa de esa naturaleza nos da la oportunidad de entender que vale la pena vivir la vida para cambiar nuestro entorno personal, nuestro entorno familiar, nuestro entorno ciudadano, nuestro entorno nacional y continental, porque de alguna manera, a lo mejor nosotros con este pequeño y mediano trabajo que tenemos hoy la oportunidad de tener a nuestro alcance la oportunidad maravillosa de encontrar prácticamente las vías de desarrollo a través de varios sistemas que ya tenemos en el pueblo. Uno de estos sistemas es prácticamente los recursos que México depositó siglos atrás, desde 1840, 1835, 1840, 43, 75, 1913, que simbólicamente es la época que más recursos ha depositado la nación mexicana, 50 millones de centenarios en la banca norteamericana, que hoy por hoy, después de estar depositados, simbolizan el 50% de las secciones B del Fondo Monetario Internacional y estructuras corporativas de muchos bancos del mundo, como HSBC, como JP Morgan, donde México tiene grandes intereses, que obviamente a la hora de reclamarlos, como ni siquiera saben los antecedentes, ni conocen los contratos, ni muchas cosas que hemos podido ver, pues se van dando respuestas a los asuntos. No se pueden consolidar, pero prácticamente hay oportunidad y alternativas de que en esos fondos haya un respaldo para ir generando y obteniendo, digamos, la oportunidad de financiar proyectos para Latinoamérica. Y esos proyectos nos van a ayudar a que desarrollemos nuestro país y desarrollemos Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué? De lo contrario no vamos a tener la manera de caminar. ¿Por qué? Porque finalmente los dueños de los bancos se sienten dueños del dinero que no es de ellos, sino que simple y sencillamente
ha sido depositado por personas, por grupos, por países, como lo hicimos nosotros. Y obviamente, pues eso nos puede servir de vías de respaldo y de garantía, y eso nos va a ayudar a ser un país más sólido en lo económico, en lo cultural, en lo social. Y obviamente de eso se trata el día de hoy. El día de hoy hemos invitado para reflexionar sobre estos temas a nuestro amigo, el doctor Galán. ¿Podrías hacernos el favor de hacer uso de la palabra? Él es doctor en economía, maestro titular en economía, en el cubículo 16 de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, además doctor en antropología, doctor en derecho por la UNAM. Y bueno, el doctor José Lara Domínguez es un hombre preparado toda la vida, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que hoy nos podrá hacer algunas reflexiones que enriquezcan este camino a seguir y podamos hacer de México un mejor país y de Latinoamérica un país más próspero y más bendecido. Enhorabuena y le damos las gracias a Galán, y posterior a su intervención vamos a reflexionar sobre dos temas: México en el contexto internacional, México en el contexto nacional, el contexto de nuestra Ciudad de México y el evento que vamos a tener este próximo sábado, ¿sí?, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el auditorio, el Centro Cultural Miguel Hidalgo, que es el auditorio que ocupa la ex capilla de Guadalupe. Un lugar maravilloso, con la interpretación del grupo Ensamble México, y vamos a tener unas sorpresas maravillosas, y hablaremos también de un evento que llevaremos a cabo el próximo martes en el Senado de la República. Dejamos el uso de la palabra al doctor José Lara Domínguez. Con su venia, señor presidente, hoy nos toca hacer una reflexión de esto que estamos viviendo, y que es un recuento de todo el acontecer histórico. 50 millones de centenarios depositados en la banca de Estados Unidos, 50 millones que han generado muchísimos intereses desde entre 1905 y 1913, para poder recuperar entonces el engrandecimiento de los recursos que teníamos para el crecimiento social y económico. Por eso, en la Constitución de 1917, el espíritu de la Constitución nos dice en el artículo 2 que se desarrollara la libre determinación de los pueblos y que se respetaran los usos y costumbres en sus decisiones, en sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, para preservar y enriquecer sus lenguas, el conocimiento, su cosmogonía y lo que constituye su cultura y su identidad. Es decir, conservar y preservar la integridad de los territorios y de su cultura. Pero hoy hay una embestida para que esto ya no suceda. En el artículo 27 constitucional se habla de la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Entonces corresponde originariamente a la nación quien tiene el derecho de transmitir el dominio de las tierras particulares para poder desarrollar socialmente y convertirla incluso en propiedad privada. Y este es el error, y esta es la trampa, porque hoy los gobiernos neoliberales, incluyendo al gobierno del presidente Andrés Manuel, estamos cediendo territorios. Hoy pueden ver ustedes con terror que vayan a la Merced, a Miscalco, todos son lugares de coreanos, de chinos. Es decir, que hemos dado la economía, la tierra, la tenencia a estos países que no están dejando el usufructo, que no están dejando el beneficio a nuestra gente. Hoy las mineras están desproviéndolos de la capa vegetal y la extracción de los minerales.
En el artículo 27 nos dice que todo lo que sea de interés público se puede privatizar, pero se ha corrompido tanto que están regalando el territorio nacional a transnacionales, a naciones extranjeras como China, como Corea, y eso produce un empobrecimiento. Por eso hoy yo quiero que platiquemos y que veamos que dado que todas estas cosas necesitamos una nueva constitución, necesitamos nuevas leyes que amparen nuestros usos y costumbres a los pueblos originarios. Necesitamos ir 100 años después a la Convención Nacional Agraria, 100 años después para corregir estos artículos que están haciendo la entrega de la tierra, que están haciendo la entrega de las riquezas. Necesitamos abrir foros, comentar por qué es necesario hacer una nueva Convención Nacional. Yo los invito para que después de ver la Constitución y 1800 violaciones que se le han hecho, 1800 correcciones, que vayamos el 29 de abril y hagamos una Convención Nacional Agraria, reconstruyamos el agrarismo en México, porque es lo único que nos va a sacar adelante. Hoy, qué bueno que podamos hablar, qué bueno que tengamos foros, qué bueno que nos den la palabra, qué bueno que sepamos que todavía es posible hacer algo por el desarrollo de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios dieron 60 millones de muertos en la conquista. Nuestros pueblos originarios dieron 11 millones de muertos. Quien hizo la conquista fueron los indígenas y apoyamos con 60 millones de muertos. Quien puso los muertos para la Revolución Mexicana son 11 millones de indígenas. Quien hizo la reconversión industrial y del indigenismo pasar al obrerismo son los mismos indígenas. Es decir, que esta clase, este grupo étnico y multicultural y multiétnico que ampara el espíritu de la Constitución ha quedado olvidado. El presidente López Portillo en sus últimos recursos dijo que teníamos una deuda histórica con los indígenas. Lo recuerdo, era un niño yo, lo recuerdo, vivía en la zona de la Candona de Campeche, y yo vi cómo lloró en televisión y dijo que tenían una deuda histórica con los indígenas y que no volvería a pasar, y que nos habían saqueado y que no nos volverían a saquear. Yo lo oí, nadie me lo platicó. Yo lo oí en, no sé, creo en su último informe de gobierno. Es decir, que al menos ha habido intentos por recuperar entonces la grandeza de México. Se está produciendo, México es el cuerno de la abundancia, donde se reproduce el gran capital, donde se reproducen los grandes capitales. Pero si no hay orden, si no hay una estructura disciplinada de la economía, para eso vamos a caer en desgracia. Porque yo ponía énfasis que dijera mi presidente y amigo que soy economista, porque como economista vi el gran desarrollo de los años 70, cuando el propio López Portillo dijo que nadaríamos en petróleo y que él sería el administrador de la abundancia. Yo sé que todos ustedes son jóvenes y se me quedan viendo como si eso no hubiera existido. Sé que son jóvenes y no recuerdan que dijo el señor, el licenciado José López Portillo y Pacheco, que necesitábamos prepararnos para administrar la abundancia. Yo sé que son muy jóvenes y no lo entienden, quizá Irmita, que es como de mi edad, la única que puede acordarse de esto. Pero de ella, y no va a decir que no se acuerda de eso, pero se puso a llorar y dijo que tenía una deuda histórica con los campesinos y dijo que solo los caminos se quedaran sin sembrar. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso fue Luis Echeverría. No, López Portillo dijo, solo los caminos se queden sin sembrar, porque si sembramos
y damos Que los caminos sin sembrar. que se queden sin sembrar, solo los caminos se queden sin sembrar para poder llegar a la autosuficiencia alimentaria, a la anhelada autosuficiencia alimentaria. No, en ese tiempo estaba ¿cómo se llama? El Puma, José Rodríguez, el Puma allá, y lo único que decía era que se agarraran de las manos. Y aquí José Luis Rodríguez, el Puma, y nosotros estábamos en el cuerno de la abundancia, pero estábamos regalando nuestra riqueza nacional. Los capitales golondrinos, por eso quería el énfasis de que soy economista, porque creo que es el único loco que se da cuenta que otra vez los capitales están yendo. Otra vez el Producto Interno Bruto se abatió, se cayó. Y otra vez los capitales están yendo. Y otra vez hay pocas inversiones. Otra vez estamos careciendo de inversiones. La riqueza que se regala y que está bien para ayudar a los grupos sociales, eso está bien, no lo critico, está muy bien ayudar a los grupos sociales, pero eso no produce riqueza. Hagan un análisis sociocultural, socioeconómico y verán que no se produce riqueza regalando dinero. ¿Cómo se produce riqueza? Pregúntenle a don Víctor, ¿cómo se produce riqueza? Nuestras amas de casa saben cómo se produce la riqueza, porque con 10 pesos te pueden hacer una sopa y darle de comer a 5. Pero no podemos seguir regalando el dinero que no produce riqueza. Lo que produce riqueza es la inversión sana. Por eso tenemos hoy que estar de plácemes, porque el hombre más rico del mundo decidió ampararnos bajo su sombra. ¿Cómo se llama? Bueno, eso sí se lo saben, ¿verdad? No se sabrán otra cosa, pero saben que acaban de repartir 60,000 millones de dólares para una inversión que va a explotar el litio. O sea, no es gratis. Se va a llevar toneladas y toneladas para hacer las baterías de los autos eléctricos. Que si lo ven en comparación de un Chevrolet o de un Volkswagen, los autos eléctricos cuestan $1,000,000 de pesos. O sea, yo con mi sueldo de maestro no podría acceder a las mensualidades para un crédito de $1,000,000 de pesos. Ofrecieron el modelo el modelo económico, Tesla 2. Qué bueno que sea el debate así. El modelo Tesla 2 dicen que debe de costar menos de 600,000 pesos. Aún así, 600,000 pesos para la clase media paupérrima y miserable que se encuentra en condiciones tan deplorables, no es posible comprar un auto a una hija, darle un auto de 600,000 pesos. Lo mismo que valen los Toyotas eléctricos. Que eso es lo que vale un Toyota eléctrico. Y ese es el problema. O sea, no nos vienen a regalar nada. No nos vienen a regalar nada. No, se van a llevar la riqueza por la compra, por la venta de refacciones y de automóviles supuestamente baratos. La única ventaja es que sí va a ser eléctrico, porque el gran proyecto eléctrico tendrá que ser, porque en Europa, creo que en Europa, en Noruega y en Suecia, para el 2025, 2030, ya no va a haber automotores de combustión interna. Es decir, solamente va a haber eléctricos. Y está bien, está bien. El problema es el despojo de litio. El problema es que se van a llevar nuestros recursos. El problema es que la ganancia directa para producir esto que conlleva la producción de automotores eléctricos, esa riqueza es un capital golondrino. Llega, se reproduce,
y el gran capital y los intereses y los beneficios se van al país de origen. Y dices, bueno, pero no se va a Estados Unidos porque Elon Musk es sudafricano. Sí, pero la inversión de su planta está en América, en Estados Unidos. Es decir, que el beneficio económico va a existir una derrama de cientos de miles de millones, pero para México. La otra trampa, dicen que van a generar puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo, Blanquita, Clarita, esos puestos de trabajo, ¿en qué condiciones vamos a llegar para poder trabajar en Tesla? ¿Cuánta mano de obra calificada existe? No existe mano de obra calificada. ¿Cuántos obreros calificados en motores eléctricos tenemos? No porque no tengamos la capacidad, como dice el arquitecto Néstor. Sí, tenemos la capacidad. Tenemos una gran capacidad, pero el problema es que van a venir de Estados Unidos y de Europa los técnicos, y solamente los barrenderos, los afanadores serán regiomontanos. No. Los técnicos especializados en la primera etapa no van a ser mexicanos. No, por supuesto. No. Hay que preparar a los mexicanos. Claro que hay un proyecto, y nadie lo quiere decir, que esto, para poder hacer un poco de recuperación de inversión, está para 10 años. Es decir, los primeros 5 años serán para instrumentar, para implementar. Los siguientes 5 años serán para consolidar la capacitación, y solo hasta el año 15 años, 3 quinquenios después, se verá entonces el beneficio y la derrama económica en Santa Catarina y en Monterrey. Es decir, otra vez, ¿vamos a recuperar nosotros algo de esa riqueza? No. ¿Vamos a lograr que la mano de obra califique y tenga mejor posibilidad laboral con el señor Tesla? Sí, pero hasta dentro de 10 años. No hay forma de que haya una derrama en Santa Catarina. Todos creen que va a haber un crecimiento económico como lo tuvo con las cerveceras, o un crecimiento con Altos Hornos. Lo que desarrolló a Monterrey y la industria, pues sí, fueron las cerveceras, fue Altos Hornos. De ahí surgió el tecnológico para capacitar esa mano de obra. Coahuila se desarrolló, hay más de 200 industrias Y en torno no a la olvidemos siderúrgica de que Monclova. en este momento Coahuila Son los mayores productores de carne. Coahuila y Tamaulipas tienen algo así como el 33% de la inversión extranjera, pero montadas en maquiladoras. Las maquiladoras, otra vez, no producen riqueza a la nación. Las maquiladoras solo ocupan mano de obra barata. Somos la segunda mano de obra barata después de los chinos, que solo cobran 4 yens diarios por una jornada brutal laboral en bajas, terribles condiciones, y de sol a sol. Y los mexicanos extrañamente aguantan más bajo presión, bajo sol, bajo altas temperaturas, sin comer. Solamente la tercera es la explotación del saqueo que se está haciendo en Sudáfrica con los diamantes de sangre, que ocupan a niños, que ocupan mujeres, y que en 3 años estos personajes mueren por el exceso de trabajo, por las pésimas condiciones laborales, y eso produce una mano de obra baratísima para poder hacer la extracción de los diamantes. Contra eso no puedes competir. ¿Cómo podríamos competir con una mano de obra? Diamantes de sangre. Diamantes de sangre. ¿Cómo podemos competir? Solo capacitándonos. La Dice, economía de sangre
la economía de Las sangre. fábricas que ponen en los barcos con chinos, los Fábricas tienen 4 o 6 meses Y- trabajando a pan y a... bajo Y cuando condiciones ya no pueden, miserables. les echan a Y mano cuando los chinos para que se los mueren, coman los tiburones. se los dan como alimentos a los tiburones porque se van 6 meses en esos transatlánticos, no sé cómo se llaman, y que son buques fábrica, y cuando llegan al mercado, llegan a Walmart de Estados Unidos, a California, ya en forma de lata, y no saben cuánto dolor y cuánta sangre generaron. Chanclas de plástico de 10 Sí. centavos. No costó Por eso la no mano puedes de obra. competir. Tenemos una planta productiva paupérrima y miserable y sin inversión. Nosotros no podemos competir contra los tigres del Pacífico, contra Malasia, contra todos los hombres que están en este momento desarrollando las economías. Por eso, hoy la única posibilidad que tenemos es voltear a ver al campo. En la economía hay sectores, y el sector primario y más olvidado y más pobre ese sector primario es el sector agrícola, es el sector que produce alimentos. Por eso hoy no tenemos autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo decía Saint-Simon, el filósofo de la economía? Es el que mueve la rueda de la economía. Lo que mueve la rueda de la economía, como dijo Saint-Simon, uno de los grandes pensadores, como dicen los fisiócratas, es la única forma, es que por favor dejen hacer y dejen pasar. Laissez-faire, que es la liberación de la economía. Por eso hoy aceptemos el liberalismo, aceptemos el neoliberalismo. No está mal siempre y cuando produzca derrama y crecimiento social. Pero si estamos en contra de los neoliberales, que por cierto transformaron a esta nación de un pueblo eminentemente atrasado, eminentemente agrícola y campesino, a un pueblo clase mediero, a un pueblo que medianamente desarrolló una planta industrial. Cuando hablan todos del gran milagro mexicano, Roberto, cuando se habla del gran milagro mexicano, estábamos hablando de $1. ¿A cuánto, arquitecto? En aquel tiempo estaba en 12 pesos. $1 a 12 pesos. $1 a 12 pesos. 12.50, por cierto. 1970. Ese es el gran milagro mexicano que desde 1940 hasta 1970, no sé, a ver, Irmita, usted tiene que saber. Y con Porfirio Díaz estaba a la par. Y lo peor de todo, a la par con Porfirio Díaz. No, valía más el peso que el dólar. Él dijo a la par, bueno, pónganse de acuerdo, a ver. Bueno, vayamos a la par. Había $1, un peso mexicano fuerte, que competía con cualquiera, y además el peso mexicano era de plata. El dólar de los Estados Unidos era el 0.720, y contra un Esa es la dólar. meta del Goldback, volver todo el peso mexicano igual que el dólar, igual que el euro. En México, parece poesía, creo en ti, México es el primer productor de plata, es el que tiene los mayores yacimientos de plata. Durante muchos años en la Facultad de Economía hicimos la propuesta que se convirtiera al patrón plata, que el dólar tuviera sus reservas y que la moneda cuantificable y física te sonara. Hoy es níquel, por eso traigo 8 pesos. No suenan, es cartón esto. Porque antes, si golpeas a la plata suena, tintinea. Es un sonido maravilloso cuando suena la plata. Tira una moneda de plata en un volado para que veas de plata. Tiras uno de níquel que es basura. Entonces compite el dólar de níquel con el peso mexicano. ¿Y saben qué hicieron? El Bank of America saqueó todos los pesos de plata, el peso 0.720, que nos hacía competitivos. Se llevaron toneladas, se llevaron furgones
de esos trenes, de esas góndolas de pesos de plata. Y con ellos hicieron una reserva estratégica en plata. No, nadie puede competir con las minas de Zacatecas, con las minas de Durango. Nadie puede competir con el Cerro del Mercado. Es la franja aurífera de América, y el conde Zambrano de Durango fue el que construyó el Camino Real hasta Veracruz y el Camino Real a la Ciudad de México con oro de lo que es Durango hoy. Hubo una promesa de y le del mandó Marqués. 10 barcos de oro al rey, y le mandó creo que 100 vestidos de hilo de oro a la reina Isabel, el conde Zambrano de Durango, y obviamente es el lugar más rico del planeta Tierra. Hoy recordemos con afecto, Irmita, que el conde de la Borda le prometió a Carlos V, no el chocolate, porque luego lo confunden y dicen que uno es el que se equivoca. Le prometió al rey que si venía, le iba a hacer un camino de plata desde Veracruz hasta la sede del ayuntamiento donde está el edificio. O sea, era un hablador. ¿Hablaba de más? No, sus reservas auríferas eran las mayores del mundo. Estas, junto con las del Alto Potosí, bueno, las de San Luis Potosí, teníamos 72 minas que producían lo que toda la corona producía. Es decir, imagínense la reserva que teníamos. Bueno, ¿qué sucedió? Los gringos, perdón, los señores americanos, se llevaron 700 furgones con puras monedas que se habían Éramos el acumulado. imperio mexicano. Por cierto, era el imperio mexicano. Y con eso hicieron país más su rico reserva del probada en plata y metales auríferos, no sé cómo se llaman. Y con esto, más no sé cuántos centenarios que Porfirio Díaz dio para la reserva. ¿Cuántos? 50 millones. 50 millones de centenarios. ¿Saben cuántos furgones son? 14 furgones de tráiler de tren. Con toda esa cantidad, hoy es la reserva del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el organismo encargado de hacer préstamos. Esos préstamos son para el desarrollo de las sociedades. Por eso hay dinero para las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas son las que lo aportaron. Además, Por eso son sin interés. el compromiso de esta reserva aurífera y estas reservas que se adueñaron el Fondo Monetario Internacional, el FMI, absorben por medio, en papeleo se quedan con todo, con las reservas, con los centenarios, con las reservas de los pesos de plata, y además en el artículo 2 constitucional, los miserables de 1857, perdón, soy abogado, pero no dejan de ser miserables en el espíritu de la Constitución de 1854. En el tiempo de Salinas se llevaron los 16. Tenemos reservas en oro de 300,000 millones en oro. Tenemos la reserva. Es así, nadie la ha tocado. Y ay, Dios no permita que el señor presidente tenga la posibilidad de entrar a las reservas, porque seguramente necesitará para estos grupos sociales a los que se les dan las dádivas y esta parte, y se tomarían reservas. Dios no lo permita, porque eso es lo que tenemos, no nada más en reserva monetaria, sino también en fiduciarias, y tenemos en papeles. Si tú me lo permites hacer esta reflexión, que yo me he hecho muchas ocasiones. Yo tengo 50 años de lucha social, de buscar la justicia social. A lo largo de estos años de 50 me he dado cuenta cómo los gobiernos que fueron sucediendo le regalaban dinero en calidad de préstamo, o de aportación, o donativo, o lo que fuera, o financiamiento, sin intereses. A los empresarios, 50, 100 millones de dólares, 1,000 millones, no regresaba jamás ese dinero. Mi pregunta es,
Estamos hablando que les daban, no me preguntes si 50 o 100 mil millones de dólares al año o al sexenio, no lo sé, porque nadie sabe de todo eso. Sin embargo, que le entreguen 200 mil millones de pesos, que vienen siendo como 100 millones de dólares al año, a los ancianos, a 20 millones de ancianos, con toda honestidad, se me hace muy poco comparado con lo que se hacía, de darle a los empresarios que nunca le retribuyeron nada a la nación. Se lo digo a mi amigo, yo siempre he abanderado la causa de que a los niños mexicanos es la mayor riqueza de nuestro país y que debemos de subsidiar a las madres mexicanas para que tengan hijos amados, hijos que cuiden, que por cada niño que tengan, el Estado por lo menos garantice el bienestar y la felicidad de esos niños, que nos va a salir más barato que tener policías, soldados y cárceles. ¿Sí? Perdón. Ese es el tema. Entonces, cuando se habla de cantidades, el problema ha sido que nuestros políticos han sido ladrones, ladrones y ladrones, y además ignorantes. En lugar de generar negocios que les dejen ahí una derrama económica, salían con los narcos para generar 1.000, 2.000 millones de dólares. Eso verdaderamente me aterroriza. Son verdaderos terroristas políticos. Son prácticas anquilosadas, viejas y eternas y continuas. Allá por el 1860 o 62 o 64, con Sebastián Lerdo de Tejada, se destinó el 14% del Producto Interno Bruto para que fuéramos a ofrecerle a las empresas constructoras de ferrocarriles a Inglaterra. Y los ingleses decían, si México está atrasado, ¿para qué quieren ferrocarriles? La visión no del espurio y miserable Benito Juárez, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo si es un presidente indio y todo? No, estamos hablando de entreguismos absurdos. Con Lerdo de Tejada se regaló el 13% del Producto Interno Bruto para que nos facilitaran, que llegaran las inversiones para el tren, para los ferrocarriles. Acepto que fue un detonante social. Está bien, el problema que dice mi presidente es que le regalamos dinero para la inversión. Esa inversión no se recuperó. Otra vez, ¿quiénes fueron los beneficiarios de la construcción? Pues las grandes constructoras de ferrocarril. Eso pasó. Llega Benito Juárez y ratifica todo y quienes se oponían por el paso de los trenes, que eran las tribus yaquis, terminaron exterminando a los yaquis. Además, quiero agregar algo que me sorprende, pero Juárez no dejó que los Rockefeller, que eran los dueños del petróleo en Estados Unidos, se apropiaran del petróleo nacional. Y eso hizo que castigaran a México 150 años. Acaba de terminar en el año 2022 a eso voy. El veto que le pusieron a México por no dejar que los Rockefeller se quedaran con la titularidad del petróleo en México. A eso voy. Llega Maximiliano de Habsburgo en una negociación con Napoleón III. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Sabias palabras, presidente. Lo grave es que ni siquiera lo olvidamos, porque nunca lo supimos. Exacto. O sea, hoy veo con asombro, con terror y casi con miedo que en los institutos educativos de la Ciudad de México, algo por lo que luchamos y nos costó que nos quitaran días económicos y nos descontaran días laborales, es que luchamos porque se introdujera el náhuatl. Y hoy el IEMS, el Instituto Mexicano de Educación Superior para la Ciudad de México, acaba de cancelar el náhuatl en la currícula. Yo soy parte de esa lucha y gracias al esfuerzo que hicimos logramos que en todas las escuelas se diera el náhuatl. Con miseria, ayer se canceló ya el náhuatl en la ciudad 500 años después. Perdón que levante la mano, Javier, lo que acabas de decir, enriquecer la visión de los pueblos
Ese es el originarios artículo 27. desde Alaska hasta la Patagonia, que se hablaba el lago, porque la verdad son variantes de aquí hasta Perú, hasta Argentina. Son Lo que variantes. dice el presidente es cierto, que Alaska se llamaba Alaskaguac, que quiere decir agua de piedras de agua. Alaska. Llegaba el imperio azteca hasta Nicaragua, hasta aquí llega el imperio de la náhuatl. Hoy en Solentiname, en varias islas en Managua, en Matagalpa y en León, se habla náhuatl en Nicaragua. De lengua original. Ahora bien, llega Vicente Fox y cancela las clases de historia y de civismo para que nos olvidemos de todo. Y la filosofía. Y nos Y lo que olvidemos. hace a la mitad de su sexenio es que los bonos de deuda externa en manos del enemigo, que no tenía ningún valor desde 1942 que Ávila Camacho los canceló, les dio vida. Y Manuel Fabio Beltrón, siendo a la Cámara de Diputados, un 23 o 22 de diciembre a las 3 de la mañana, hizo que aprobaran 10 veces el FOBAPROA para darle vida a los bonos de deuda externa en manos de los enemigos. Hay tres posibilidades que debemos... Por eso la historia no es el fuerte de México. No, y por eso hoy están borrando a la historia, a la filosofía y a la lengua. Un pueblo que pierde su cosmogonía, un pueblo que pierde su historia y un pueblo que pierde su memoria, ese pueblo está condenado a ser solo un miserable sátrapa y vendido y lamezuelas del imperio. El imperio, pudimos con tristeza escuchar lo que dice el presidente Roberto Villaseñor. Hubo un tiempo en que fuimos imperio. Eran los días maravillosos que fuimos imperio desde Alaska hasta Nicaragua, donde los pueblos centroamericanos rendían culto al emperador Tlatoani, donde había comercio con los quichuas, aymaras, mapuches e incas. Ese día maravilloso y El florido, tributo que se fuimos pagaba imperio. en el, ¿cómo se llamaba el sureste? Las Higueras. Y en las Higueras Se pagaba el impuesto y ahí está depositado. era el depósito de los metales preciosos en las Higueras. Hoy es Candelaria Campeche. Les mandé al grupo que ayer se celebró, bueno, no sé si celebraron, se conmemora esos manuales, ¿cómo se llaman esos? los aluches. No, ¿quién hizo ese que tú pusiste? Son unas figuras pictóricas. Un códice. Un códice. Es el códice macleviano donde Cortés lo ratifica en la carta de relación a Carlos V, no al chocolate, donde le dice que está harto del silencio del Tlatoani. Y ya que no le dijo dónde estaba el tesoro cuantioso de Moctezuma, por el que los españoles brillaban de codicia, se fueron a buscar al oro, a las Higueras, el oro maya, y tampoco les dio el oro maya. Y ayer se conmemora 500 años de la muerte del sacrificio de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Y el Tacuba. ¿De qué? Los dos. Y el Tacuba, ¿no? Claro, ¿no? Están dos muertos. Los Tacubos, está Son tres, ¿no? Tetlepanquetzal, gran señor de Tlacopa o de Tacuba. Y otro falta. Es que era la triple alianza, ¿se acuerdan? Era Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. Perdón que te interrumpa, pero no podemos perder la base de que nunca fuimos un pueblo como tal. Están hablando de la cultura prominente en el México que se fue, en Mesoamérica. Sin embargo, se postra la imposición, la falta de espacios a los puestos inconformes, a los pueblos inconformes, desde la generación de este poder que determinó
que la imposición era la manera de gobernar, y ahí empieza la decadencia del imperio azteca, porque los que hacen la conquista no son los españoles, son los propios indígenas que estaban En rebelión conformes, que les llamamos indígenas, pero tampoco son indígenas, es otro error histórico. Los propios oriundos de nuestro territorio, de que estaban cansados de los tributos y de las injusticias. Y ahora todos nos damos golpes de pecho de que somos indígenas, pero cómo nos gustan las güeras de ojos azules. Bueno, O viceversa. no puedo opinar mucho, pero es cierto. Dice Néstor que a él no le gustan y se casó con dos güeras de ojos azules. Dice que no le gustan, y sus hijas de Néstor, pues sus nietas, tienen los ojos azules. ¿Miento? Entonces, ya no Muy sabemos. buena por tu disertación, Pero termina de platicarle el códice MacLean. bueno, en ese códice, este códice registra que ante la negativa de Cuauhtémoc ya no había entendido la lección, ya le habían quemado los pies y no quiso aflojar donde estaban los tesoros. Se lo llevaron con los pies quemados, pegados dedo con dedo. Se lo llevaron caminando 1200 kilómetros hasta las Cigüeras, hasta lo que hoy es Centroamérica, o el municipio de Escárcega, el municipio de Champotón y frente a Belice y hoy Guatemala. Se lo llevaron y no entendió. Y dijo: estoy harto de este hombre que no quiere decir dónde están los tesoros. Por lo tanto, su majestad Carlos V, he decidido que este hombre sea pasado por las armas españolas. Acto seguido hicieron un simulacro que se querían revelar los indígenas o autóctonos, o como quieran llamarle. Supuestamente se quisieron rebelar por el maltrato que estaba recibiendo el gran señor, el último emperador de azteca, Cuauhtémoc, que quiere decir nuestro venerable águila que cae. Bueno, decide colgarlo en una ceiba y de pasadita lo decapita al cuerpo, y ese cuerpo desaparece. Y ese cuerpo, 500 años después, tras 30 años de investigación, ya lo encontramos. Bueno, ya no es un cuerpo, ya es un bulto mortuorio por Está en Candelaria, Campeche, y eso he hablado toda la vida, que desde que estoy aquí hablo y todos me dicen: ¿de qué hablas? Dicen: ¿quién es? ¿Dónde estuvo? Lo peor del caso, quiero compartir, maestro de maestros, porque yo he aprendido mucho de ti cuando nos comentaste que abajo de las pirámides de Teotihuacán se llevaron más de 70,000 piezas de oro que estaban ahí guardadas abajo de las pirámides, en los túneles. Se los llevaron del Museo Nacional de Antropología e Historia, y seguramente se fueron a vivir a París o a Londres o a Estados Unidos, alguna parte, los que los sacaron de ahí. Igual que si el día de mañana desafortunadamente nadie le pone atención, como dices tú, lo va a sacar alguien y se lo van a llevar fuera del país, y nadie le va a dar nada a nadie, no va a cambiar nada, igual que las 50 millones. No tiene por qué cambiar. La avaricia del hombre es uno de esos pecados capitales. Dice la Biblia que este mundo está ganando los violentos, porque es un mundo que está en decadencia y pronto tendrá fin. Seguramente, pero el asunto es que en esos túneles que dice mi presidente, al que ya asistió personalmente, lamento que hayas caminado 27 kilómetros bajo tierra y que hayamos llegado y que se nos haya subido la presión a todos y que hayamos visto fenómenos sobrenaturales. Por si no fueron, Néstor, entramos al inframundo y vimos cosas raras, ¿no? Así como ahora ven aluches, pregunte, vemos orbs, vemos
imágenes, vemos cosas raras en el inframundo, porque estamos entrando a la tierra de los hombres del descanso. Oye. Ahí habitan todos los espíritus de nuestros ancestros. Perdona, Roberto. perdón, déjame nomás. Que nos diga ahorita, tú continúas con esto. Nos diga quiénes son los aluches. No, espérate. Ahí te va. Independientemente de eso, hoy dijo el presidente que si existen, si no existen hay que inventarlos. Pero bueno, con eso te resumo todo. Bueno, qué buena la observación. Eso contestó. Bueno, pero te voy a decir algo que me llama mucho la atención. Cuando hablas del mundo de los muertos, cuando hablas del inframundo, donde depositaban los huesos, los muertos, me acuerdo, el inframundo que está bajo del Zócalo, donde el día que inauguraron la pirámide del Sol, que es donde está Palacio Nacional, y en la pirámide de la Luna, que es donde está la catedral, mataron 60,000 hombres y 30,000 mujeres, que fueron esclavizados y les sacaron el corazón. Y sus cráneos horadados hicieron una torre de 100 metros de altura de puro cráneo. Sí, y si alguien me dice por qué eran tan salvajes, porque esos eran los usos y costumbres. Como un imperio que se forjó en 100 años solamente pudo llegar a tal dimensión, pues sojuzgando, oprimiendo, pidiendo tributos. Pues ni modo, así eran los usos y costumbres. Como el cártel Jalisco Nueva Generación, como el grupo del Así el era, grupo del y Mono. claro, y también por medio del terror. Así es. Hoy es común ver, vayan a Laredo o a Iztapalapa, va a haber colgados y va a haber sicarios y va a haber asesinos. En ese tiempo también, pero solamente así se consolidó un Estado nacional. Difiero con este jovencito que me contradice siempre, pero digo, espero que... Esa es su vocación. Porque siempre me contradice, al último se acerca y me dice, tienes razón, pero ese es su estilo, y aceptemos que era un imperio que tenía que sojuzgar por medio de la fuerza, Mira, porque así eran los imperios. todo tiene que haber réplica. Esto no lo digo yo, eso lo dice así el son los mundo. imperios. Esto lo dice el mundo y es una lección. ¿Sí? Mientras Roma creció con más antigüedad que nosotros, porque los emperadores romanos, sobre todo Octavio, que es el que sucede en el trono a Julio César, se da cuenta que para ejercer el poder hay que sobarle el lomo al que dirige al grupo opositor para que se rinda. Nosotros nos hemos dedicado a pegarnos y a destruir. Yo no cuestiono, La miserable naturaleza. yo no cuestiono la importancia de los autóctonos, de los grupos naturales y de nuestra historia, porque es lo que somos, no lo que fuimos. Tan es así que nuestro principal plato en la mesa no es el pan, es la tortilla. Y nuestra alimentación está determinada porque la asume con mayor intensidad nuestro cuerpo que el pan. El pan nos hace daño y la tortilla no nos hace daño. Y la aportación de estos grupos étnicos al mundo es que solo se puede sobrevivir con unidad, con respeto y con dignidad. Y lo único importante de Cuauhtémoc no fue que llegara a una lucha cuando el Tonax, cuando el rey anterior, cuando el gran Tlatuani, Huitlahua, lo enfermaron de viruela por los excesos, sino su dignidad, que nunca decayó, que siempre se entregó y determinó que el hombre que no cuida su origen no tiene validez. Sí, gracias. Un domingo soleado de hace 3 años y medio, era un domingo familiar, después de haber pasado una noche tormentosa de rayos y centellas. De copas, tequila y... Esa noche había sucedido algo maravilloso, porque en la plaza
de Quetzalcóatl, en la plazuela de Quetzalcóatl, que está a la derecha de la pirámide del Sol, de pronto un socavón se hizo presente y en un tiro de 18 metros, ahí se fue un gringo, por cierto, andaban revisando y se desparrama el gringo 18 metros, y entre todos lo sacaron, y todos los que llegaban con malacates a sacarlo terminaron haciendo el socavón más grande. Gracias a ese accidente, Roberto, se descubrió un túnel de 120 metros bajo la pirámide de Quetzalcóatl, y ahí registramos, yo estuve presente en la recuperación, registramos 73,000 piezas de oro. No me pidan, yo no me quedé con ninguna, por cierto. O sea, que quede claro, porque se registró, llegó el INAH, llegó al gobierno federal, creo que estaba Peña Nieto, ¿no? Ya se murió. Hace 3 años estaba ¿No? ¿Quién estaba? Hace 3 años López Obrador. No, pues en 3 años. Bueno, el asunto es que esas 73,000 piezas se registraron. Y, no, yo no sé. Además, decirlo, Obrador no ratea. pero sí, lo que dice Roberto, yo le dije, tiene que conocer el inframundo. Y ¿sabes qué? Tú no fuiste, Ramón, no puedes opinar de eso, no fuiste, te invitamos. Fuimos al inframundo, Roberto entró al inframundo. Estuvimos en el lugar donde se elegían a los tlatoanis, donde se recibían los efluvios de nuestra madre tierra, y allí en una determinada fecha, creo que es en el Es que tiene su simbolismo. equinoccio de primavera, ahí se convertía el guerrero águila, se convertía en tlatoani. Ahí el guerrero águila vuela. Roberto, tenemos una grabación donde se convierte en águila. ¿Pero quién voló? ¿El doctor? Tenemos donde su sombra se convierte en águila, ¿sí o no? Bendito. ¿Quién más fue al inframundo? ¿Quién más? Yo les quiero decir ¿Cuándo vamos? que para mí tiene un sentido espiritual el tema. ¿Por qué? Cuando matas 60,000 hombres y 30,000 mujeres, claro que están inspirados por los malos espíritus, claro que están inspirados por los espíritus de maldad, y obviamente Satanás se disfraza de ángel de luz, y Satanás tiene poder, y Satanás hace milagros, y puede hacer milagros en diferentes partes. Entonces, cuando pasas a un lugar de los muertos y otro lugar como abajo del Zócalo y abajo está lleno de ductos, todo el centro histórico está lleno de ductos, ¿sí? Que usaron después en la independencia, después en la revolución, y no están abandonados. No sabemos si hay oro o no, pero los que estaban abajo del Palacio Nacional, nos platicó el director de grandes contribuyentes del SAT, que sus oficinas estaban con Peña Nieto ahí en el Palacio Nacional, que él vio durante 2 años, sacaron camiones de oro que se llevó el ejército permanentemente de los... ¿Se lo sacan? No me pregunto. Nadie me lo platicó. En una de esas recuperaciones soy vicepresidente de Aztecología, y nuestro edificio sede lo tenemos lo tenemos en el Templo Mayor, en las instalaciones de lo que ahora es el Templo Mayor, ahí en Justo Sierra 19. Ahí tenemos acceso a la zona de los túneles. Está cerrado, tenemos acceso a los túneles, y ahí puedes ver el templo de Quetzalcóatl, el templo circular, y puedes llegar a la parte baja de la catedral. Bueno, ahí es donde se encuentra el Zompantli, Es más, la torre de cráneo. Porque yo participé, les quiero decir que después de 5 siglos, la parte de abajo está constituida de grandes túneles con calzadas alrededor, porque ahí transitaban los barcos de los aztecas que venían desde Xochimilco, por la Viga. Ahí están los grandes túneles. En Isabel la Católica y San Jerónimo, ¿sí? En el Beaterio de San Jerónimo, ahí
ahí en esa parte había un puerto y hay acceso hacia ahí. Lo que hoy Yo es recuerdo Pino que Suárez, Salvador Castillo. ese en Pino Suárez, la estación Pino Suárez era el puerto de entrada, que venían de ahí se originó la calzada de a Tlalpan. No era de Tlalpan, la calzada de Tlalpan era calzada a Iztapalapa, que era para poder acceder al centro de Iztapalapa. Sí, sí, y la otra era la calzada a Tlacopa, donde está el árbol de la noche victoriosa, Tacuba, y la otra era la calzada a Tonancintlali, a lo que es hoy la Virgen de Guadalupe. Porque eran 5 lagos gigantescos. Eran 5 lagos. Incluso uno de agua salada, el de Texcoco. Había en el lago de Texcoco se dividía en agua dulce y agua salada. Un ingeniero civil, no del poli, por cierto, después dicen que los del poli, un ingeniero civil, un ingeniero civil, yo soy de la UNAM, entonces debería de haber sido de la UNAM, llamado Coyote Hambriento, Coyote en ayuno, Coyote Hambriento, que es Netzahualcoyotzin, decidió que podían disfrutar de mojarras con más, ¿cómo se llama? Omega 3, podrían disfrutar mojarras de agua salada, como agua de mar, y hizo una obra hidráulica de ingeniería soberbia y magnífica, desde Texcoco hasta donde está la casa de Morelos, Ecatepec. Desde ahí hizo 70 kilómetros, una barra que se llama, ahora se llama, ¿cómo se llama? Bueno, hizo una muralla que dividía, ¿alguien sabe de eso? ¿Cómo se llama? No. Alfajarda, ¿no? Un bordo. Hizo un bordo, pero tiene un nombre muy, sí. Albarrada. Hizo una albarrada, un bordo que después se convirtió en calzada. Yo los conmino que vayan 70 kilómetros dividiendo las aguas saladas para poder disfrutar la fauna, los peces de agua salada. Mojarras de 40 o 50 kilos. Eso daba una autosuficiencia alimentaria. Y ya el lago bonito, el lago especializado para los grandes desarrollos agroindustriales, que era la chinampa. ¿Saben qué es una chinampa? Sí. La chinampa es una cama de tierra que se saca del subsuelo con todos los nutrientes, y eso se hacen pequeños almácigos, y eso hace que genere una altísima producción. Es decir, que puedes producir 4 cosechas al año, mientras que las tierras de temporal solo te dan elotes en septiembre y en octubre. Bueno, estos ingenieros agroingenieros, o cómo se llama, estos agrónomos de ese tiempo desarrollaron 4 producciones de maíz. Imagínense la riqueza que generó 4 temporadas. O sea, en 4 meses volvías a vender esquites, volvías a vender elotes, harta mayonesa y cada 3 meses para que dieran 12. Bueno, no sé de matemáticas, yo soy abogado. Bueno, tenías 4, ¿qué? ¿Cuántas? Eran 4, cada estación del año había una cosecha. Bueno, cada 4 años tenías elotes con harta mayonesa, tenías esquites, tenías con patitas de pollo, tenías riqueza económica. Eso generó muchísima bonanza. De tal forma que tenías que cuidarte ahora de los antiguos dueños de la tierra, porque los dueños era un tipo grosero que se llamaba Mastla, que era dueño de todo el lago de Texcoco, y ese era de Azcapotzalco. Su hijo Tesosomo y todos estos se convierten en los enemigos a muerte del imperio y de los... Porque ahí fundían el oro. Claro, ahí estaban las fundiciones de los aztecas. Y traían las rocas. Había un desarrollo económico en Tlatelolco. En Tlatelolco estaba el Tianguistli. El tianguis, la zona económica, se decía que todo lo que se vendía en Tlatelolco era superior a toda América. Es decir, que concentraba el 90% de la riqueza solo Tlatelolco.
el tianguis más grande del mundo, podías encontrar lo que tú quisieras. Y eso estaba enclavado en el río, en el lago de agua dulce. Es decir, toda la cuenca hidráulica del Valle de México se dividió por esa visión de Nezahualcóyotl en hacer más productiva producción de alto calado. Nos platicó el primer director de la central de abastos. Lo mandaron, fue entre otros de los primeros directores. Me comentó, porque yo fui de los que participó en repartir las bodegas de la central de abastos a los productores. Tuve la oportunidad de repartir más de 130 bodegas, que no quisieron los gobernadores de los estados. Nadie quería venirse a la central de abastos de Iztapalapa. Resulta que me platica que fue a Bonn, Alemania, a la capital de Alemania, fue a ver la central de abastos más moderna del mundo. Llegó, oigan, vengo a saludarlos y a conocer la central de abastos de aquí de Alemania y a ver, ¿cómo te ves de México? Si nosotros la copiamos de Calderón. Esa es la realidad en la que vivimos. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir. Qué bueno, hay un libro del doctor Teodoro Magaloni, creo, que México, los educadores del mundo. Resulta que va Luis Echeverría a revisar a China, porque la amistad con Mao Zedong, van a revisar los altísimos niveles productivos que tenían sus unidades agrícolas. Y van y le pregunta el secretario de la Sarch en ese tiempo que cómo habían logrado desarrollar la productividad. Y Mao Zedong le dijo, es que nosotros no lo desarrollamos, nosotros hicimos la copia de los calpulis. Los calpulis eran centros productivos de desarrollo agropecuario. Entonces, imagínate que nosotros les fuimos a enseñar la alta producción en los calpulis, la producción agrícola para China, que en ese tiempo eran 1.000 millones, ¿no? Es decir, nosotros en este momento tuviéramos una riqueza económica, yo no sé si por las autoridades, no sé, alguien que lo pueda comentar eso después, pero lo que sí sé es que un día fuimos imperio, 2, un día tuvimos autosuficiencia alimentaria, 3, un día fuimos educadores del mundo. Hoy nadie me lo platicó en el Museo de las Culturas en Bonn. Encontré un jaguar de 200 kilos de jade que yo, de muchos, pero entre ellos yo, hicimos un rescate en Teotihuacán. Ese jaguar se dio el depósito de custodia de Lina, y cuando quisimos los del pueblo de Maquisco ir a celebrarlo, a hacer una ceremonia del gran jaguar, el jaguar había desaparecido, lo habían robado. Pero en un viaje al Museo Etnográfico de Viena, en Austria, y de ahí nos fuimos a Bonn, y el jaguar estaba allá. Nadie me lo platicó, yo lo vi, hicimos la petición, le dijimos a Marcelo que hiciera la petición y todo, pero hoy ya recuperamos 54,000 piezas. De 73,000 piezas que estaban en el inframundo que ustedes visitaron, ya tampoco no están registradas en el INAH. Vamos a hacer la petición con el gorila para que nos regresen las piezas. Pero esto es algo normal. En un viaje que hicimos a un estudio de recuperación arqueológica con Cecilia, los arqueólogos le regalaron los aretes de la esposa de Viracocha. Los aretes, Roberto, 2 esmeraldas engarzadas en oro, se le regalaron a ella. ¿A ti? Sí. Los aretes de Viracocha, del emperador, de la esposa de Viracocha, se lo regalaron a mí me regalaron. ¿Quién se lo regaló? El jefe cultural de allá, el mapuche, no, quichuas, ¿no? ¿Qué son? Quichuas, incas, pues, quichuas, aymaras y mapuches. Y yo veo que, pues, no, le dieron
dieron a la güera porque pues, también les gustan las ucranianas. Y le dan los aretes y a mí me dicen, mira, a ti pues, no te podemos regalar así, pero te regalamos 3 cabezas reducidas, ¿no? Cabezas humanas, así. Y me gustó mucho el regalo, pero apestaba, lo estuve en el cubículo y la que hace el aseo me dijo que ya no volvía a entrar si no tiraba esas cosas. Se la regalé al rector, regalé a compañeros. Y a Galo, que iba con nosotros, porque siempre se pega, siempre anda ahí, a Galo le regalaron una momia. A Galo le regalaron una momia, una guagua de un depósito arqueológico. Pero una momia bebé. Nuestra riqueza cultural está en juego. Hemos perdido ya durante 500 años el 90-80% de la riqueza y hoy está en juego ya no nuestra riqueza, está en juego el futuro de México, el futuro cultural de México. Si hoy, yo sugiero que puedan ir al inframundo, yo los invito a los juegos de pelota, me gustaría que fueras para que tomara fotos ahí. Que vayan, de veras, los invito a que conozcan, a conocer bajo las pirámides, los túneles. Hay que hacer en agosto otro. No, cuando tú digas, tú sabes. Marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto. Dentro de 6 meses para organizarlo bien. No, porque septiembre es el mes para. Bueno, entonces, hoy que está en juego el desarrollo cultural, yo los invito, 1, a que conozcan el inframundo, vayan, los acompañen. 2, difundan la importancia de la recuperación de la autosuficiencia alimentaria. El artículo 27 constitucional habla de eso, de la libertad y la libre autodeterminación de los pueblos. Si logramos que la gente piense o logre hacer algo por esto, nos daremos por bien servidos. Perdón por el exceso, pero el 29 de abril vamos a hacer la Convención Nacional Agraria para la defensa de la autosuficiencia alimentaria y la libre determinación de los pueblos. Un país sin cultura está condenado a la miseria y a ser súbdito de un imperio. Y en este caso ya hay 3 imperios que nos amenazan: los chinos, los rusos y la bota americana. Por eso yo los invito a que sean sensibles y piensen que sin maíz no hay país. Oye, para las preguntas, doctor. Gracias, doctor Balán. Gracias, doctor, por estas reflexiones interesantísimas que finalmente nos enseñan la exhortación que nos das al final. Es la exhortación más maravillosa. Quiero decirles que a lo largo de la historia, por alguna razón, esta raza de bronce, esta raza cósmica, que finalmente definía José Vasconcelos como en su famoso libro El Ulises Criollo, habla de cómo se origina en el pelado mexicano, cómo se organiza y cómo evoluciona con educación a formarse en una gente de gran iniciativa, de gran intelecto y gran creatividad. Así nuestros artistas, nuestros trabajadores son reconocidos en el mundo. Ahora bien, quiero decirles que lo que acaba de decir es una realidad y les quiero informar que yo he sido conducto para que hayan venido pueblos africanos buscando aliarse con nosotros cultural, social y económicamente. Pueblos africanos y pueblos del norte de África que finalmente son árabes, que han venido a ofrecer lo que tienen, mucho dinero por el petróleo, para ver cómo reponíamos, y por azares de la vida, porque no nos van a permitir liberarnos del capital y de las deudas extranjeras. ¿Por qué? Porque es un gran negocio programado a años y que te dice,
si me pagas antes de tiempo, tienes una penalidad, y tienen penalidades. Nos cuesta el doble. Si debíamos 100,000 millones de dólares, vamos a pagar 200,000 por penalidad. No crean que... Pero ha habido oportunidades, ha habido proyectos a través de los cuales, no me acuerdo cómo se llaman estos programas, en donde redimen deuda externa y nos la dan a la cuarta parte de su valor. Ha habido proyectos en el tiempo de Miguel de la Madrid. Con eso terminamos el gran proceso inflacionario de 25 al 30 o hasta el 50% mensual de inflación, y que después llegamos al momento de reducirle 3 ceros al peso. Sin embargo, hubo un momento, yo no recuerdo ahorita, los economistas me van a sacar de esta duda, unos programas que ofreció la Banca Internacional cuando, por un movimiento político, créeme que de repente los abogados en el poder no entienden nada de economía, pero logran la paz y la tranquilidad. No me preguntes cómo. ¿Por qué? Porque es la cultura de la legalidad, apegarse al derecho, apegarse a las leyes, lo que ayuda también a la tranquilidad, al orden, a la armonía de un país. Entonces, esto permitió que hubiera grandes programas en donde decían, por ejemplo, un banco cambiaba su deuda externa, le debíamos 10,000 millones de dólares al JP Morgan, por decirlo así. Cuando tiene 300 trillones de nosotros, nos prestan 10,000 y nos sacan una fortuna, finalmente. ¿Por qué? Porque nadie sabe que está dinero ahí, de nosotros, o en HSBC. Sin embargo, pues imagínate, él me da todos los días me da, por ejemplo, toda su herencia de su familia, me da 50,000 millones de pesos, y luego me pide 5 y le cobro intereses 2 pesos y me los paga, y si no, le cobro 10. Así estamos nosotros, con muchas áreas de la banca internacional. Por lo que quieras y gustes, nuestro país tiene todavía que retornar a la lógica y a la razón, pero ignoramos nuestra historia. Créanme que yo a mis 66 años de edad me voy dando cuenta de muchas cosas en los últimos 10 años de vida. Créanme que mientras fui adolescente y joven, pues mi vida la transcurría tan tranquilo, tan feliz, pensando en que el país no iba a sufrir mayores trastornos políticos ni sociales, y finalmente he ido viendo cómo evoluciona nuestro país y cómo de golpe, de repente, pasa de 80 años de gobernabilidad nacionalista, revolucionaria, democrática y humanista del PRI, pasa hacia un periodo con el PAN, donde resulta que esos 2 sexenios, pues nos hemos dado cuenta que creció el narcotráfico terriblemente y una guerra social y ciudadana en todo. Y obviamente ya sabemos qué pasó. Obviamente nosotros como dirigentes ciudadanos nos dábamos cuenta de qué estaba pasando, pero no nos constaba y no había actas del Ministerio Público, no había reclamos, no había pleitos, simple y sencillamente pues te vas dando cuenta de lo que dice Radio Pasillo de la vida diaria. Y así nos hemos ido aprendiendo en muchas cosas, poco a poquito. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que de repente Estados Unidos firmó tratados con México, que finalmente nunca ni los firmó ni pagó lo que valían las tierras, pero no tenemos un ejército más grande que el de ellos para irles a reclamar nada. Simple y sencillamente son los acuerdos de facto que existen. Sin embargo, ¿ahora dónde voy? Otra viene. Okay. Quiero compartirles que bajo ese esquema, pues ahora que nos dice nuestro amigo esto, me pone a pensar que definitivamente tenemos que tener una especie de congreso constituyente permanente, ciudadano, llamémosle, por decir así, de 5,000 o 10,000 personas, que no tenga nada que ver con los senadores, los diputados que van y vienen cada 3 años, compran candidaturas y se ponen ahí a defender sus intereses. Yo no conozco de otros, sé que me pueden odiar los partidos y decir que por qué. Yo no he tenido nunca para comprar una candidatura de esas ganadoras. Pero sí funciona. 16 años en el Comité Ejecutivo Delegacional, Estatal y Nacional.
y dábamos las diputaciones ahí las revendían y ahí... Sí, así funciona desafortunadamente el mundo y todos los partidos son iguales desafortunadamente. Ya vimos cómo Mejía Verdeja acusó a personas que dirigen su partido, su ex partido, y así ha ocurrido en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, todos los días. Y bueno, la democracia es lo más injusto al interior de los partidos. Es lo único que no existe al interior de los partidos políticos. Y en el día de junta todos teníamos que llevar pistola, o fuerzas. Entonces imagínense, Salíamos muy noche, un día me dicen a mí madre, que para ser candidato en el PRD, estuvo en algún momento cuando yo me retiro del PRI, pues anduve militando en el PRD también, fui candidato plurinominal en el PRD, en el segundo lugar de la lista. Pero me movieron de la Ciudad de México a Jalisco, de donde yo nací, y obviamente en Jalisco no se ganaba nada. Sin embargo, para ser candidato, tuve que tomar el Congreso. ¿Te acuerdas, Román? Fuimos a tomar el Congreso General del PRD con 5,000 gente. Si no, no me hubieran dado nada. Así funciona este país. ¿Qué les puedo decir? O sea, quiero, con toda honestidad, de todos modos me dieron la candidatura, pero cuando aparezco en las listas de Jalisco, donde no ganaba nada el PRD. Aquí entraban 25 diputados federales por la Ciudad de México. Me tocó estar por allá y estar en la lista. Se eligió el número 1, yo estaba en el número 2 de los hombres, que era el tercer lugar de la lista, y no me tocó llegar. Y así, luego me pasó en Movimiento Ciudadano lo mismo, me inscribían en el primer lugar, ya cuando ponía yo candidatos, 200 candidatos ciudadanos, cuando llegaba el momento, la tercera, una semana antes de las elecciones, me movían al tercero o el cuarto lugar. Ya que les habías dado... Ya que habíamos hecho la campaña, habíamos puesto los candidatos, francamente mucho desgaste y obviamente al último... Perdón, maestro, un agregado. Las candidaturas cuestan en este país, claro que cuestan, y también cuestan de otra manera, pagos sexuales. Ay, pregúntenle a Lito, que además difundió los videos de las diputadas federales que obtuvieron candidaturas plurinominales. Por eso lo que pasa. Las publicó, las grabó y las publicó. En la oficina de los ascensos. ¿Sí? En el cuarto de los ascensos. Decía que porque estaba junto al ascensor. Es terrible esto que acaba de decir Víctor, pero es en realidad. Nosotros no podemos darnos cuenta más que es la calidad moral, la estatura ética que tienen nuestros políticos, que tiene nuestro Congreso. Desafortunadamente, quiero decirles que de repente cuando eres joven y adolescente piensas que puedes hacer una revolución, piensas que puedes derrocar el sistema, que puedes hacer... Next, ¿quieres hablar, mi querido Héctor? Estaba pidiendo lo de la tanda. Estaba diciendo lo de la tanda. Sí. Bueno, quiero compartir. Por eso no llegaste. Eso es lo que dice Ramón atrás todo el tiempo. Oye, Roberto, nada más. Hay una realidad. Siempre es aspirante. Miren, la mera verdad, la señorita Celia, en los 15 años de su hija Adriana, le dijo a Porfirio Muñoz Ledo y a Pablo Gómez que hay que hacer un partido y se atacaron de risa todos. Y dijo, no va a ir su hijo, porque el ejército no nos puede tomar, porque es el ejército. Y de ahí empezamos con las 100 horas. Y luego en una de esas nos correteaban, nos metían ahí en el Santo Domingo, a donde están las coladeras, y ahí nos metían. Y hasta los 20 minutos, por perdón de ustedes, decían los granaderos, ¿dónde se habrán metido los hijos de quién sabe qué? Y les traigo fotos donde al otro día la señorita Celia llegaba con tubos, con mariachis, con todo, para poner, y ahí nos sacaban, ¿sí? Y así nos costó hacer el PPT. Y cuando ella fallece,
Mi jefe supimos que se lo había vendido a los chuchos. Y todos, porque murieron 33 personas de la federación, pero gente de guerra, digo sus nombres y enseño sus besos, nos pusimos a llorar, porque fuimos enterrados hasta aquí, para cuando Son los que sobrevivieron. sí, los estos del licenciado Marcos recibió 4 Comandante tráileres para matar al presidente. Y así en un cuadro 4 trailers llenos de dinero. de dinero. Entonces, El comandante Marcos, el comandante Marcos. cuando vino a la Ciudad de México. No, nosotros fuimos allá. Tengo las fotos, se las voy a traer. Y entonces con una tela con que bailan las bailarinas nos pusieron y una crema, porque el poli siempre nos hizo las mecánicas de suelo para la vivienda. Y ahí nos los pusieron y para salir con nuestro pistolón, a lo grande. Mi jefa decía, tú mata y yo te saco. Y entonces yo voy a investigar siempre qué tiene en ese cuero de los guaraches que cortan más que un machete. Y le pusieron un amarrado y una piedra, y le hacíamos y se caía completamente el Y entonces la CNTCL fue a alcanzarlo y acá nada más lo recibió Rosario y el ingeniero. Y le dijo, tú los matas y estás rodeado. Tenía 2 perros él, ahí tengo sus nombres. Hasta tus perros van a quedar. Y quita las hojas y estaba Sotero y todos. Me dijo que murió igual con Sotero que estuvo. Y así estábamos al 4 y dice, un centímetro no hay sin que estar. Va a ser la matazón del año. Y él dijo pues que entonces se iba a hacer, pues que entonces saliéramos todos. Vamos a ir saliendo conforme me des todas tus almas. Y ya lo desarmamos y nos fueron sacando a nosotros uno por uno. El Pepe me postó lágrimas y nadie dice que tiene yo tengo donde lo registraron y se lo voy a traer al licenciado. Primero entró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pues murieron 33 de la federación, pero murieron 500 dirigentes del país. Ay, pues de nosotros las más... Obando, Más allá. Urbanos, sí, no, pues nosotros todos ellos habíamos hecho los de asamblea, habíamos hecho un movimiento urbano popular, asamblea de barrio y todos en el 83 y todos ellos, pero fue bien duro ver morir a nuestra gente de lucha que se entregaba por un cambio para que lo vendieran así. Entonces pues fue muy triste, pero tenemos de todo, desde papelitos para hacer, de todos los libros, que no para regalarles, pero fue una lucha muy... eso sí me entristece. Muchas gracias por escucharme, gracias. Oye, Roberto, Por favor, para acá. ahora lo que dice doña Irma, ¿por qué doña Celia era tan fuerte? Una me platicó, y hoy me lo confirmó doña Irma. Doña Celia tomaba el chocolatito con una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Era la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas. Era la que mandaba realmente un palacio, y por eso a Cuauhtémoc nunca le hicieron nada. Era una mujer con carácter, con fuerza, con determinación. Y quiero hacer 2 reflexiones en relación a eso. Que nos tocó vivirlo a Roberto, a doña Irma, a Víctor, por supuesto, a mi pariente Aldana, a Carmelo en paz descanse, cuando estuvimos en el Zócalo,
Nos tocó mirar lo que está hablando de un partido, doña Irma, que Fernando entró al Zócalo y habló con Andrés Manuel y dijo: no es posible que siga continuando el PRD porque ya se anquilosó. Tienes que crear tu propio partido. ¿Te acuerdas de eso, no, Víctor? Y estuvimos 2 horas para que lo recibiera Andrés Manuel antes de ser presidente. Pero él estaba en nuestra federación. No, pero le hablo cuando ya estaba, en primer lugar estábamos en el Zócalo y recibió a Fernando, ya no estaba Celia en ese momento. Celia, yo la traté igual que usted, muy de cerca, era una mujer muy especial. No se acercaba casi nadie a su casa. Hace un rato lo comentaba yo, es mentira. Fernando solía decir que Sergio era de los allegados a la casa, y le dije: yo nunca lo vi en casa de doña Celia, porque el principal celoso de eso era Fernando Sánchez. No dejaba acercar a nadie. Ese era mi jefe. Entonces, esto que está comentando Irma nos enseña que sin respaldo político no hay candidatura. Y lo otro que comentó Víctor de los favores sexuales que hoy existen, primero fueron con las mujeres, después entraron estos grupos que hoy gobiernan y que han sido la perdición de una sociedad que desafortunadamente hasta los niños quieren que les permitan vestirse de mujer a las escuelas, que es un absurdo. Y esto es real. Tenemos que entender, yo no es que haya querido atacar a Balán, sino a recordarle que el problema del mexicano, porque somos eso, nuestro origen, nuestra madre no es hispana, podrá ser nuestro padre, pero no nuestra madre. Nuestra raíz está ligada a la tierra, a la sangre, a la yunta no moderna de la mula, sino de estos como esclavos llamados camellos que sembraban el maíz y que es el prodigio del mundo, no mexicano, no mayo, sino del mundo en general, porque la alimentación significa la existencia y la supervivencia de los pueblos. Y cada cultura ha elevado al mundo con lo que lega, y nosotros legamos en esta casa en algún tiempo lo que es entender que no podemos hablar del pasado sin reflexionar que el Calpulli siga vivo, que el Calpulli, los aluches, estos duendes que no contestó Balán, que son mágicos, son la magia de que la cultura del pasado es la cultura del presente y la realidad de nuestros hijos mañana. Muchas gracias. Gracias. Hablando del famoso aluche, que son esos seres mágicos, duendes, que del sureste estima que existan en los bosques, que existan en las selvas. Pues hoy de manera graciosa comentó el presidente que si no existen, deberíamos inventarlas. O sea, así de fácil. O sea, ¿por qué? Porque el mexicano así es, ¿sí? Le damos la bienvenida a Elizabeth y también a nuestro amigo Arturo, que está muy emocionado de llegar. Nada más comento por alusión personal de mi amigo. Sí existe los aluches, es en el inframundo maya, en el Mictlán o en Xibalbá, existen 9 niveles y de importancia. Entonces en el primero está Chac, el dios de la lluvia, el dios narizón. Después está Kukulkan, el dios de la tierra. Y junto con esto está la Ashtabai, la madre naturaleza, la madre nutricia. Y hay una serie de deidades, pero por cierto, está la de Cozumel, ¿cómo se llama? ¿Kukulkan? No, Kukulkan ya lo dije, es una mujer muy, bueno, no me acuerdo, es la mujer productiva, la madre. Pero al último está una serie de, como de Ixchel, gracias, Ixchel, que es la madre nutricia. Y en la parte baja de las deidades están los aluches.
que es exactamente como los nivelungos de Europa o como los pitufos que ustedes conocen. Esos personajes son los guardianes de la madre tierra. Son guardianes, digo, son personajes míticos de la mitología maya y son los guardianes de la madre tierra. Personalmente son los duendecillos que tumban las cosas a medianoche, se levantan y no hay nada tirado. O sea, son los que hacen travesura, los que hacen cosas. Y son los divertidos, son chaparritos peludos como yo y esos son los que negros y peludos y esos son los aluches. Pero son pequeñas deidades que sí sirven para... ¿No me pones atención? ¿Ya ves? Ahí está. ¿Ya quedó claro? Ahora sí. Bueno, hablando de este tema, No te permiten construir si no les... quiero decirles, antes de terminar esta reunión, porque ya estamos a punto de culminar esta reunión, y pedirles que se acerquen a tomarse una foto todos juntos en esta reunión y después procederemos a comer. Estamos esperando, por cierto, al que se comprometió a traer la carne el día de hoy, que no debe tardar en llegar. Sí, adelante, Víctor. Anda correteando el marrano encerrado. Les pido que pongamos atención, por favor, si son tan amables. Por favor. Compañeros, buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Tenía yo ya un buen rato que no venía. Siempre es agradable este espacio y más escuchando al maestro. Muchas gracias por compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias. Miren, mi comentario va lo siguiente. Decía el maestro que tenemos que defender no nomás nuestras raíces. El maestro Fernando Sánchez Ramírez en vida nos decía a los dirigentes del comercio popular que esta gran ciudad corría el riesgo que algún día el abasto de la alimentación quedara en manos de las empresas transnacionales. Ese es un grave peligro. Es un peligro para esa ciudad de más de 10 millones, que las transnacionales controlen el precio y la calidad de la alimentación de esta ciudad. No se nos olvide que en la época de Marcelo Ebrard, su hermano era el vicepresidente de Walmart Internacional. Aguas, porque esta empresa Walmart en el mundo, si bien crea empleos, pero también se come todo lo que es el pequeño comercio, se lo come. Y por último les quiero decir, yo tengo intereses con mi gremio, porque yo soy dirigente del comercio en la vía pública. En algunos municipios del Estado de México se ha venido dando un fenómeno en donde hoy surgen, por ejemplo, una agrupación que se llama Los Julios, que son de Atizapán, llegan y le dicen al líder de Cristianis que ya se debe de retirar porque ya lleva 40, 50 años o más dirigiendo en ese tianguis y que ahora ellos van a dirigir ese tianguis. En años pasados, 1 o 2 años, en lo que es el municipio de Cuautitlán Izcalli, han venido matando a los dirigentes. Eso es cierto, maestro, eso es cierto, eso es muy grave. Eso es muy grave. Simplemente el domingo mataron a otro dirigente, de los muchos que ya han matado en Cuautitlán Izcalli. Y lo más grave, hay un señor en Cuautitlán Izcalli, de nombre Axel García Javier. Él es dirigente de transporte público, es la AAA. Pero allá no es AAA, porque allá es transporte, empresarios, comercio popular, en todas sus expresiones. Y el tianguis que se realiza los días martes en Cuautitlán, México, es un tianguis que tiene 70, 80 años de existir. En días pasados llegaron 500 gentes armadas y bye esos dirigentes. Cuidado que esa gente llegue a la Ciudad de México. Cuidado porque entonces va a haber tragedia. Entonces, en el Estado de México, dirigentes del transporte, llega un grupo y le dice, compañero, ya tienes muchos años aquí dirigiendo esto, ya vete a descansar. A partir de hoy nosotros nos hacemos responsables de esto. Aquí la pregunta es, ni el gobierno federal, ni el gobierno municipal, ni el estatal
están haciendo nada, absolutamente nada. Hace como un mes y medio se vio las noticias a nivel nacional. Ahí lo que es lo que se conoce como la zona de bancos de Cuautitlán Izcalli, se pone un tianguis, y como de unas 3,000 personas. Llegó gente de Salvador, gente de Tizapán a querer hacer lo mismo con ese tianguis. El resultado es que hubo muertos. Entonces, esto es gravísimo porque si esto está pasando en Cuautitlán Izcalli, se puede repetir en Naucalpan, se puede repetir en Tlalnepantla, se puede repetir en cualquier otra parte del país. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde están las autoridades? Hay un vacío de poder y hay un vacío de gobierno. Eso es muy grave, pero muy grave. Y lo que ya decía Roberto aquí, él hablaba de los niños. Este tema, aunque a muchos dirigentes les da miedo decir que pertenecen o que participan o han participado en el comercio popular, se quieren vestir de corbata y elegantes, pues es importante no olvidar que es la única alternativa de rescatar la autonomía y la soberanía alimentaria en esta ciudad. En este país tenemos todavía muchos tianguis, aun cuando las transnacionales, que ahora importan maíz, ahora importan el jarabe de maíz para los refrescos, en fin, ellos manejan finalmente la economía de nosotros y además nos mandan celulares gratis chinos. ¿Para qué? Para que estemos entretenidos. Quiero decirles que decía yo hace rato que necesitamos conformar. Cuando hicimos el Congreso Constituyente Ciudadano con Fernando Sánchez Ramírez, con la señora Irma, con Armando Quintero, o sea, andábamos todos luchadores sociales sin cargos públicos, sin nada, sin el poder. Pero el primer lunes de cada mes hacíamos el Tribunal del Pueblo en el hemiciclo Juárez. Lo dejamos de hacer porque nos prohibieron debido a que rompieron la cabeza del águila y ensuciaban y pintaban todas las instalaciones del hemiciclo Juárez. Nosotros siempre lo cuidamos. ¿Por qué? Porque era un lugar donde nos pronunciamos. Ahí si buscan ustedes prácticamente en tiempos de Calderón, nosotros dejamos testimonio de lo que no debían de hacer y lo que costó la guerra contra el narco, la guerra que se estaba haciendo, una guerra desordenada. Sí, ahora quiero decirles algo muy importante, ¿sí? Que pues obviamente hoy en día, el día de hoy, días pasados vimos lo que pasó en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es una zona de guerra civil, tristemente, y obviamente la realidad es esta. En la zona de guerra civil que existe, vimos muchos videos de un grupo de jóvenes pertrechados con armas de fuego de alto poder y con chalecos cargados de cargadores de R-15, ¿sí? Que son los que estaban disparándole a los militares. Salieron por todos lados. Ahí llegó y son los jóvenes que masacraron y ahora hay una revuelta de los padres y de los defensores de los derechos humanos. En este país no puedes matar a los militares que tratan de establecer el orden y cuando defienden sus vidas, acusarlos de asesinatos. Este es un tema muy doloroso y yo no quiero más que se aclare, y yo veo que ahí hay videos que van a aclarar todo esto. ¿Por qué? Si llegaron a mi celular, han de haber llegado a todos los medios de comunicación. Sin embargo, el ánimo es golpear al gobierno, golpear el orden establecido. Ese es el tema. ¿Por qué? Que el que está en el poder, el que está fuera del poder quiere quitar al otro, no por principios, no por valores, no por un proyecto social. Quítate que quiero estar yo. O sea, no hay principios ni valores a donde podamos llegar y cambiar este país. Por eso, en estos momentos debemos de cerrar la unidad. Yo decía que el Congreso Constituyente Ciudadano, que hicimos para proponer reformas constitucionales a la Constitución de la República y empezando por el numeral 123, apartado C, que fue la bandera de Fernando Sánchez Ramírez y de Celia Torres, de que se le diera derechos a los trabajadores no asalariados como tienen los del apartado A, apartado B,
Ellos tenían muy claro este tema. Sin embargo, hoy por hoy, la realidad hace que necesitemos constituir un Congreso Constituyente ciudadano de donde surjan las nuevas reformas.